duda que tengan. ¿Ninguna? ¿Ninguna más? Bueno, vamos a dar inicio entonces, ¿sí? Espero que les parezca bien la clase. Yo estoy presentando mi pantalla, así que si tienen algún problema de que no puedan ver mi pantalla, me avisan, ¿está? Y vemos qué ocurre. Bueno, en primer lugar, yo les mandé un apuntecito con unos conceptos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con salud, enfermedad, ¿sí? Esto no me voy a detallar mucho porque son conceptos básicos. Les voy a decir, sí, algunas particularidades que me gustaría que sepan para todo este trayecto, ¿está? Y, bueno, con respecto al concepto de salud, ¿sí? Este es el concepto que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y, bueno, tener en cuenta que implica ese bienestar físico, psíquico, social, económico, etcétera, ¿está? Tiene que haber como un equilibrio, ¿no es cierto?, entre esas esferas, ¿verdad? Ahora, este sí me interesa que sepan, ¿qué es enfermedad? ¿Está? Ese ténganlo en cuenta, porque no va a faltar oportunidad que por ahí les pregunten o les hagan relacionar, ¿está? Por ahí no les preguntan el concepto en sí, pero sí les hacen relacionar, o por ahí les dicen, bueno, a ver, decime ejemplos de enfermedades, o el contraste de enfermedad, que es síndrome, decime ejemplos de síndromes que vos hayas visto en la materia. ¿Está? Con respecto a enfermedad, sabemos que es la alteración o la desviación del estado fisiológico. Siempre es necesario que se cumpla con alguna de estas tres, una causa que produce esa enfermedad, ¿no es cierto?, los signos y los síntomas mediante los cuales se manifiesta, y que tenga un mecanismo por el cual se cumpla, ¿está? Siempre necesitamos de esas tres cosas: causa, signos, síntomas y la fisiopatología o mecanismo, ¿está? Y acá hay algo muy importante. Siempre la enfermedad tiene una causa, ¿está? Algo que les voy a pedir, si es posible, es que si ustedes ven mi pantalla y pueden aceptar, ¿está?, alguien que ingrese, para no tener que salir del Power, pueden hacerlo, ¿está? Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Podés ver mi pantalla? Hola. No sé si puede ver mi pantalla o no, pero bueno. Bueno, como les iba diciendo entonces, hablamos de enfermedad, de esa desviación, ¿no es cierto?, del estado normal, del estado fisiológico, se dice, ¿no es cierto?, que tiene que tener causa, sí o sí, signos y síntomas mediante los cuales se manifieste, ¿sí?, y un mecanismo en común. Acá yo les puse, por ejemplo, una de las causas pueden ser microorganismos, ustedes ya lo saben, ¿está? Puede dar, obviamente, signos y síntomas como dolor, náuseas, vómitos, fiebre, bueno, hipertermia, malestar general, etcétera, ¿no es cierto? Pero algo muy importante de la enfermedad es que siempre obedece a una causa, ¿está? A una causa. Eso es enfermedad, ¿sí? Bueno, voy a hacer ya en este momento el contraste de enfermedad con síndrome, ¿sí? Este también es una desviación del estado fisiológico, etcétera, etcétera. También se manifiesta con signos y síntomas. También tiene un mecanismo, una fisiopatología por el cual se produce el síndrome, pero escuchen, obedece a distintas causas. ¿Está? Tengan en cuenta esa diferencia, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes,
La gripe, la influenza, ¿es un síndrome o es una enfermedad? Un síndrome. ¿Un síndrome dicen? Una enfermedad. A ver, ¿por qué sería síndrome? ¿A cuántas causas obedecería una gripe? Si tenés una gripe, ¿por qué puede ser? ¿Por microorganismos o por virus? Muy bien, ¿por microorganismos o por virus? ¿Habría alguna otra causa de lo que es la gripe? No. ¿Conocen alguna otra causa de gripe, digamos? No, ¿no es cierto? O sea, la única causa de una gripe en sí, de una influenza, generalmente son microorganismos virales, ¿está? Por ejemplo, el COVID, ustedes saben que el COVID era producido, ¿no es cierto?, por un virus. ¿Mm? Entonces, se considera una enfermedad, ¿está? Ahora les pregunto, por ejemplo, a ver, la anemia, ¿es una enfermedad o es un síndrome? ¿Qué dicen ustedes? Síndrome. Ajá. ¿Por qué? Ya sabemos que es porque obedece a distintas causas, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué puede estar producida una anemia? Por signos, por un conjunto de signos y síndrome. síntomas. Ajá. ¿Cuáles pueden ser las causas de una anemia? Ustedes recuerden, esto relacionando con la vida diaria. ¿Qué dicen? Puede ser causas Perdón, nutricionales, ¿puede ser? psicológicas. Muy bien. Puede ser por causas nutricionales, ¿sí? ¿Por qué otra cosa puede ser? Psicológicas. Forma de la alimentación. Nutricionales, bien. Hay una condición que tienen algunos pacientes que nacen así, en donde se les destruyen los glóbulos rojos, ¿sí? Y eso ocasiona anemia, ¿está? Esa es causa genética, por ejemplo, ¿está? Ya me dijeron nutricional, genética. También puede ser, por ejemplo, una hemorragia, ¿me puede ocasionar anemia o no? Yo tengo una úlcera y tengo hemorragia. Sí, puede. Puede, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo la anemia obedece a distintas causas. Hay distintas causas que pueden estar provocando esa anemia. ¿Está? En cambio, la enfermedad siempre es una sola causa. ¿Sí? Si yo le digo la diabetes, ¿es enfermedad o es síndrome? Síndrome. Síndrome. ¿Síndrome es? Yo creo que enfermedad porque, digamos, solo es por la insulina. Muy bien, es una enfermedad. ¿Qué es lo que le pasa a la persona que es diabética? Lo que le ocurre es que no tiene resistencia a la insulina o no forma insulina. ¿Está? Esa es la causa de la diabetes. ¿Sí? Entonces, es esa y nada más, no hay otra causa. ¿Estamos? Es una solita. Entonces, eso es considerado Yo pensé que la enfermedad. diabetes también era. ¿Cómo? Perdón, no escuché. También pensé que la diabetes era por genética, digamos. Claro, exactamente. En algunos casos, porque fíjate que están los dos tipos de diabetes. La que uno nace, ¿no es cierto?, sin que el páncreas produzca insulina, y la otra que se va haciendo a lo largo de los años, que es la diabetes de tipo 2, la del adulto. ¿Está? Pero en todos los casos, la alteración es de la insulina, ¿está? Que es la hormona que controla los niveles de azúcar, las reacciones de los tejidos, etc. ¿Está?
En cualquiera de esas, siempre la causa es la alteración endocrina metabólica, ¿sí? Así se llama la enfermedad, es una enfermedad endocrina metabólica, ¿sí? Por insuficiencia o por resistencia a la insulina. ¿Está? Y el hipertiroidismo, una más, que es por aumento de la secreción de las hormonas tiroides. ¿Qué dicen ustedes? ¿Síndrome o enfermedad? Yo creo que un síndrome. Síndrome. ¿Enfermedad o no, profe? ¿Por qué sería enfermedad? Y porque no produce T4, digamos, la tiroides. Ajá. Otra vez hay una sola causa. ¿Está? A ver, ustedes para saber si es un síndrome o si es una enfermedad tienen que mirar cuántas causas lo producen. ¿Sí? Si ustedes ven que es una patología que tiene el paciente y que obedece a distintas causas, ¿está? Que pueden ser distintas causas y hay que buscar a ver cuál es la causa que lo está produciendo, entonces hablamos de un síndrome, ¿está? En cambio, la enfermedad siempre es una sola causa, que generalmente se conoce cuál es, ¿está? Pero siempre es una, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿está? Todas las que le nombré, lo que es hipertiroidismo, hipotiroidismo, diabetes, ¿no es cierto? Todas esas que le nombré son enfermedades, ¿sí? Y los síndromes, los que vamos a ver nosotros, son dos, bueno, tres en realidad. El síndrome anémico que les dije, el síndrome febril, está, y después hay un síndrome que se llama de disfunción temporomandibular, que lo vamos a ver después, está. Esos tres vamos a ver nosotros. Después todos los otros son enfermedades, ¿sí? Siempre obedecen a una sola causa, no se olviden de eso. Bueno, hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta que haya quedado? Seguramente muchas, pero algo que no se haya entendido. La fiebre, por ejemplo, la fiebre, que es un síndrome, que es el ejemplo que lo tienen acá ustedes. Les pregunto, ¿ustedes solamente ven fiebre en la gripe? No, No, muy bien. ¿En qué otros casos pueden ver fiebre? En una infección. Muy bien, en cualquier enfermedad infecciosa. ¿Qué más? En una persona que tiene un cáncer, ¿puede tener fiebre o no? No, ¿No? ¿No tiene fiebre? No sé. Sí, para mí sí. Bien. Una persona que tiene cáncer puede tener fiebre. ¿Está? Una persona que tiene un tumor cerebral, sin ser cáncer, un tumor nada más, cerebral, que afecte justo la zona del hipotálamo donde hay fiebre, donde es el centro de la fiebre. Ese obviamente va a desarrollar fiebre, ¿está? Y fíjense que está producido por otra causa que no es una infecciosa o no es una neoplásica cancerígena, ¿está? Es un tumor que está en el cerebro, capaz benigno inclusive, que la mayoría de los tumores cerebrales son benignos, ¿está? Fíjense cómo obedece. Una persona que tiene problemas socioeconómicos, psicológicos, puede o no desarrollar fiebre o que está muy cansada. sí, ¿Vale? sí puedo. Puede. A mí me ha pasado en la facultad, o sea,
Estuve cansada y me dio fiebre. Está, y capaz que a ustedes también, o les va a pasar. Más que fiebre, estrés, pero bueno. Bueno, sí. Entonces, la fiebre sí obedece a distintas causas. Por lo tanto, es considerado un síndrome. ¿Está? Entonces, vamos a concluir. Cuando hablamos de enfermedad, acuérdense, es un conjunto de signos y síntomas que obedece a una sola causa, ¿sí? Con un mecanismo, una fisiopatología en común. ¿Está? En cambio, el síndrome es un conjunto de signos y síntomas también, pero que obedece a distintas causas, distintas etiologías, ¿está? Y que tiene un mecanismo fisiopatológico en común. ¿Estamos? La única diferencia entre síndrome y enfermedad es que uno obedece a una sola causa y el otro a muchas. ¿Estamos? Esa es la única diferencia. Acá, perdón, Wendy, en síndrome dice, es el conjunto de de síntomas y signos con una misma base fisiopatológica. ¿A qué te referís con eso? A que obedecen a un mismo mecanismo. Por ejemplo, la fiebre. ¿Qué te produce la fiebre? Aumenta la temperatura corporal. ¿Sí? En todos los casos de fiebre, el mecanismo es el aumento de la temperatura corporal. ¿Está? Si nos referimos a la anemia, por ejemplo, ¿cuál sería el mecanismo de la anemia? Que bajen los glóbulos rojos o que baje la serie roja. ¿Está? ¿Se entiende? Ese es el mecanismo por el cual se produce la enfermedad, ¿sí? Que siempre se cumple en todos los casos. ¿Está? ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas que hayan quedado? ¿Se entendió? Bien. Entonces, ¿vieron? Esos conceptos ténganlos en cuenta. ¿Está? Y tengan en cuenta también cuáles son enfermedades y cuáles son síndromes. Ya les digo, acá nosotros vamos a ver 3 nada más. ¿Está? Síndrome febril, síndrome anémico, y después vamos a ver el de disfunción temporomandibular, que es un tema aparte. ¿Está? Y de enfermedades vamos a ver varias. ¿Está? Ya vamos a ir desarrollando eso. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, después, además de lo que es enfermedad, síndrome, tienen varios conceptitos a tener en cuenta, ¿no es cierto? Por ejemplo, etiología. Si ustedes van a hablar de etiología, acuérdense, la palabra clave en etiología es la causa. Causa que produce la enfermedad o la alteración, ¿no es cierto? Que afecta a la persona, ¿sí? Siempre que hablamos de etiología es la causa. La patogenia es el mecanismo, por eso les hablaba de fisiopatología. Es el mecanismo por el cual el agente etiológico produce la enfermedad. ¿Está? Lesiona los tejidos, los invade, los destruye. ¿Está? ¿Cómo hace el agente para ingresar al cuerpo y empezar a destruir? ¿Sí? Eso es la patogenia. ¿Vamos? El mecanismo. Y les voy a ir marcando, ¿sí?, lo que son las palabras claves, ¿está?, de cada uno. ¿Estamos? La anoxa es el agente capaz de producir la enfermedad, el daño, ¿sí? Y fíjense, esto suelen preguntar, los tipos de noxa. Tienen noxas que son físicas, químicas, biológicas, psicosociales. ¿Está? Físicas, por ejemplo, un golpe, un trauma, una radiación, una quemadura. ¿Está? Esas son noxas físicas. Las químicas son venenos, tóxicos que uno consuma. ¿Está? Las biológicas, los microorganismos, ¿no es cierto?, que son las que más estudiamos nosotros. Y las psicosociales, que bueno, tienen que ver ahí sí con el estrés, la ansiedad, el miedo, la situación económica, la situación social, ¿está?, que una persona pueda tener, ¿no?
Bueno, esos son los tipos de noxa, ¿sí? Los agentes que pueden producir el daño. Y en cuanto a lo que es pronóstico, palabra clave acá, predicción, futuro. ¿Sí? Es el futuro de la enfermedad. ¿Está? Fíjense, puede ser un pronóstico bueno. El pronóstico bueno es cuando responden bien al tratamiento, ¿sí? Se sanan, se curan. El intermedio o reservado es un pronóstico en donde puede que se cure, pero va a dejar secuelas. ¿Está? Ese es el reservado. O no sé bien si se va a curar o no. ¿Sí? Es el que no nos permite saber cómo va a evolucionar. ¿Está? Y bueno, el pronóstico malo o grave, ¿sí? Es el que generalmente tiene, digamos, futuro de muerte, ¿no es cierto? Ese es el pronóstico malo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta en cuanto a estos conceptos que vamos viendo? Bueno, estos ya les digo, son conceptos claves, básicos. ¿Sí? Yo por ahí, en vez de decirle, bueno, la causa que produce esta enfermedad es, no, es decir, el agente etiológico o la etiología es tal cosa. ¿Está? La noxa es de tal tipo. ¿Sí? O sea, me voy a referir con esa terminología. Y de hecho, ellos en los finales piden que ustedes hablen de esa manera. ¿Está? Bueno. Otros dos conceptos importantísimos realmente, que corresponde a síntoma y signo. Todo el tiempo le están preguntando ejemplos de signos y síntomas, todo el tiempo. Nosotros cuando hablamos de síntomas, ¿sí? Nos referimos a manifestaciones subjetivas, se dice. ¿Qué sería eso? Lo que el paciente me cuenta en la entrevista, en la consulta, ¿sí? Lo que él me cuenta que sintió, eso es un síntoma. ¿Mm? Lo que él me cuenta que sintió, ¿sí? Pero que yo no lo puedo corroborar, ¿está? No lo puedo corroborar, no sé si es eso lo que está sintiendo o no, ¿está? Esto se deja asentado en la parte de la historia clínica de la anamnesis, ¿está? Ahí colocamos los síntomas nosotros, ¿sí? En el interrogatorio. Eso tengan en cuenta. Y los signos, en cambio, los signos, eso sí es algo que yo lo puedo constatar, son manifestaciones objetivas. ¿Sí? Ahí sí yo puedo constatar, puedo saber que existe, ¿está? Que hay eso. Utilizo maniobras semiotécnicas, por ejemplo, inspección, palpación, ¿no es cierto? Percusión, auscultación, olfacción, todas esas maniobras utilizo yo para ir detectando los signos que tiene el paciente, ¿sí? Esas manifestaciones de la enfermedad. ¿Está? ¿Eso en qué parte de la historia clínica ustedes generalmente lo asientan? ¿En la anamnesis o en el estado, en el examen físico? En el examen físico. Muy bien. Entonces acuérdense, síntomas siempre coloco en anamnesis. Está en el interrogatorio. Signo siempre coloco en el examen físico. ¿Está? Muy bien. Bueno, fíjense, ¿en qué yo hice hincapié? ¿Qué es enfermedad? ¿Qué es síndrome? ¿Sí? Bueno, después tienen los conceptitos fundamentales, esos que no les van a preguntar esos conceptos, pero ustedes tienen que hablar con esos conceptos. ¿Está? Después, ¿qué es signos? ¿Qué es síntomas?
Ya vamos a ver ejemplos. ¿Sí? Y por último, diagnóstico. ¿Está? Esto es otra de las cosas que preguntan todo el tiempo. Diagnóstico es el arte de reconocer las enfermedades. ¿Está? El arte de reconocer las enfermedades. ¿Sí? Tienen un montón, es lo más importante, ¿eh? O sea, ustedes van a ir hablando con el paciente, van a ir recolectando datos, ¿no es cierto?, del interrogatorio, los síntomas que tuvo, van a ir recolectando datos en el estado, en el examen físico, del estado actual, ¿sí? Bueno, mirándole al paciente, las características, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿verdad? Y con todos esos datos y sus conocimientos, van a llegar a un diagnóstico, ¿está? Que es la parte más importante, porque del diagnóstico dependen que ustedes hagan un buen plan de tratamiento, ¿está? Es muy importante. Y acá tienen los distintos tipos de diagnóstico, ¿está? Diagnóstico anatómico les dice el lugar que está afectado, ¿sí? El diagnóstico fisiopatológico les dice el mecanismo por el cual se produce esa enfermedad, ¿sí? El diagnóstico diferencial, acá se tiene en cuenta, fíjense, lugar y mecanismo, los dos primeros, ¿está? Después el diferencial, que esto, la verdad que preguntan bastante, los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, ¿sí? ¿Con qué harías el diagnóstico diferencial de esta enfermedad? ¿A qué se refiere eso? Ustedes tienen 2 o 3 enfermedades que se parecen y hay que ver cuál es la verdadera, cuál es la que está afectando al paciente. Ir descartando. ¿Está? Eso es el diagnóstico diferencial. ¿Sí? Diagnóstico etiológico les dice la causa, ¿no es cierto? El presuntivo, o también llamado impresión diagnóstica, si quieren anótenlo, impresión diagnóstica, ¿sí? ¿Qué es el que yo veo clínicamente, el que creo que es con las características clínicas que yo recolecté con la anamnesis, el que creo que es? ¿Está? A veces los diagnósticos clínicos presuntivos ya son de certeza, ¿está? Y a veces no, a veces hay que corroborar, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, pregunto, si ustedes ven que llega un paciente a su consulta, ¿sí? Y observan que la gíngiva está aumentada de tamaño, ¿no es cierto?, enrojecida, con la pérdida del punteado de cáscara de naranja, las papilas edematosas, redondeadas, placa bacteriana también, observan. ¿Qué diagnóstico le dan ustedes a ese paciente? Gingivitis. Gingivitis. Una gingivitis marginal crónica, ¿no es cierto? Común, la relacionada con placa. Bueno. ¿Están seguros que es eso? Sí, porque si se observa todavía el puntillado de naranja, sí, por un ejemplo. Claro, o sea, Y con si todas no, digamos, si no observamos eso, podría ser un ejemplo, ¿no? Periodontitis, o si hay pérdida de inserción y demás. Ahí es donde hacemos un diagnóstico diferencial. Muy bien, muy bien. O sea, con las características clínicas que nosotros observamos en ese paciente, ya nos damos cuenta que es una gingivitis. No hace falta hacer ningún examen complementario para saber, ¿sí? Ya nos damos cuenta que es una gingivitis. Medimos la profundidad del surco, todo lo que ustedes quieran, con la sonda, bla, bla, bla. Bueno, perfecto. Ya sabemos que es gingivitis, ¿sí? Fíjense como en ese caso, clínicamente ya llegamos a un diagnóstico de certeza. ¿Está? Ahora yo les pregunto, si ustedes ven un parche blanco en la lengua, borde lateral derecho, con zonas erosivas dentro de ese parche,
¿Saben ustedes qué es o no? ¿Una hiperplasia? Puede ser una hiperplasia, muy bien. ¿Cómo le llamarían ustedes a ese parche blanco ahí? Que pasan una gasa y no se desprende. ¿Cómo le llamarían ustedes a eso? No sabría decirte. ¿No se acuerdan? ¿No? Iba a decir cándida, pero no sé si esa se desprende. La cándida se desprende, o sea, ustedes pasan una gasa y se desprende la cándida. Y la que es contraria a la cándida, que no se desprende, que puede ser un precáncer. ¿No se acuerdan? Hay un término que se llamaba ¿Leucoplasia? Muy bien. Leucoplasia, ¿está? Bueno, una leucoplasia no homogénea, supongamos, ¿no es cierto? Porque tiene zonas erosivas ya está medio complicada la leucoplasia. Ustedes dirían, bueno, eso que veo en el paciente, ¿no es cierto? Esa placa blanca ahí es una leucoplasia, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero ustedes no saben qué es eso. No tienen idea de si es una hiperkeratosis, una hiperplasia nada más, o si es un cáncer. ¿Está? No tienen idea. Entonces ahí, ¿qué harían? ¿Qué harían ustedes en ese paciente? ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Un diagnóstico fisiopatológico? Fisiopatológico. Se toma una muestra. Ajá, muy bien. Vas a tomar una muestra. Excelente. Muy bien. ¿Y ese qué diagnóstico sería? De certeza. ¿Diferencial? De certeza. O sea, una vez que vos tomás tu muestrita, mandás esa muestra al laboratorio. ¿Se acuerdan? Cuando mandaban, bueno, lo que estudiaron, ¿no? Mandaban la muestrita al laboratorio de anatomía patológica y ahí hacían todo el estudio histopatológico y demás. ¿Eso es Y lo que sería biopsia o no? ajá, exactamente. Sí, muy bien. Hacían todo el estudio y obtenían un diagnóstico de qué tipo. ¿Cuáles de estos? O les doy opciones. Anatomopatológico. Muy bien, anatomopatológico, pero ¿cuál de estos sería? Radiográfico sabemos que no. De certeza. Muy bien, de certeza. ¿A qué voy con todo esto? Siempre los diagnósticos anatomopatológicos son de certeza, pero los diagnósticos clínicos no siempre son de certeza. ¿Está? Yo les di el caso de la gingivitis. Bueno, la gingivitis sí, clínicamente pueden saber qué es. ¿Está? Pero en el caso de una leucoplasia, un líquen, una úlcera, ¿no es cierto? Que son todas lesiones raras de encontrar, o que no saben, mejor dicho, lo que son. Entonces, en ese caso sí necesitamos sacar una muestra, mandar al laboratorio, que hagan el estudio anatomopatológico, y ahí recién vamos a tener el diagnóstico de certeza. ¿Está? Bueno, pero creo igual, si no me equivoco, en el caso de la gingivitis, si hay una falsa bolsa, tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial con una radiografía para ver si hay pérdida de inserción o no. Claro, sí, sí, sí. En el caso, claro, si ustedes tuvieran una gingivitis donde colocan la sonda periodontal y les da que tiene aumentada la profundidad, ¿no es cierto? Lo que van a hacer ustedes es sacar una radiografía para ver, ¿verdad?, el nivel de tejido óseo, ¿sí? A ver hasta dónde está la cresta, ¿no? En ese caso sí, ¿no es cierto? Para las periodontitis sí van a necesitar exámenes complementarios, se llama eso, ¿sí? Wendy, Sí, decime. pero, o sea, en el caso de la gingivitis, por ejemplo, que nosotros nos valemos más de lo clínico, entonces, ¿en qué momento tendríamos el diagnóstico de certeza en una gingivitis? Es clínico, Es clínico. es solamente clínico, sí. Y en la periodontitis con la radiografía.
En la periodontitis es clínico más radiográfico. Claro, porque tenés el sondaje y la radiografía, digamos. Ajá, exactamente. Ujú. Y después, para las lesiones que son precancerosas o cancerosas, necesitas clínico, a veces radiográfico, si compromete tejido duro, si no, no, Ujú. y después el anatomopatológico, ¿no? El Y anatomopatológico siempre para precáncer y cáncer, ¿sí? es más que nada por si nos preguntan, tipo, en qué momento, por ejemplo, que estemos redactando una lesión o la gingivitis, es más que nada para que si nos preguntan en qué momento nosotros tenemos el diagnóstico de certeza. Claro, está. O sea, ya saben, ahora con esos ejemplos que yo les di, gingivitis es clínico principalmente, ¿está? Periodontitis sí es clínico radiográfico y bueno, los precáncer y cánceres son siempre clínicos y anatomopatológicos, ¿está? Y así vamos a ir viendo, ¿sí? A medida que vamos pasando las enfermedades, yo les voy poniendo ejemplos para que ustedes se vayan afianzando, ¿no? Con todo esto, pero bueno, vayan viendo cuál podrían aplicar el diagnóstico, ¿cierto? A ver, les pongo, con esto voy a terminar esta parte. Si nosotros tenemos un paciente con tuberculosis, ¿m? La tuberculosis es causada, es una enfermedad de tipo respiratoria, ¿sí? Y es causada por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, ¿está? Esa es la bacteria que causa. ¿Está? Vayan entendiendo porque después vamos a ver tuberculosis, no crean que no les voy a dar. Bueno, entonces, Mycobacterium tuberculosis se llama la bacteria que causa esta enfermedad. Otro dato, ¿de qué tipo les dije que era la enfermedad? Respiratorio. Muy bien, respiratorio. ¿Está? Una enfermedad respiratoria. Muy bien. A ver. Profe, ¿también se le puede considerar de tipo endémica? Muy bien, es una enfermedad endémica, es crónica, ¿sí? Vamos a ponerle acá, es endémica, es crónica, ¿está? Muy bien. Otra cosa, en este caso, ¿qué parte del cuerpo afecta? La tuberculosis. En el inicio, ¿no? Si es respiratoria, ¿qué parte del cuerpo afectaría? Pulmones. Los pulmones. Pulmones. Muy bien, pulmones. Bueno, pulmones. Y a ver qué otra cosa. Ah, y les comento, como para saber, ¿no es cierto?, que ustedes inhalan la bacteria, pasa a los pulmones, en los pulmones hay unos macrófagos que toman a la bacteria, ¿sí? Y como no tienen, digamos, los anticuerpos para destruir a esa bacteria, esos macrófagos terminan lisados, ¿sí? Se rompen, se mueren los macrófagos del pulmón. ¿Está? Y forma lo que se llaman granulomas tuberculosos. Eso es lo que se forma, tuberculosos. Bueno, eso es la tuberculosis entonces. Esos son los datos que yo les voy dando. Si yo les pregunto, diagnóstico anatómico, ¿qué me dirían ustedes de la tuberculosis? Los granulomas tuberculosos. El diagnóstico anatómico era el lugar donde se daba. El sitio de la enfermedad. El sitio de la enfermedad, muy bien. ¿Dónde ocurre esta enfermedad? O sea, ¿en qué parte del cuerpo? Pulmones. Los pulmones. Entonces, su diagnóstico anatómico son los pulmones, ¿verdad? El fisiológico, el mecanismo que yo les expliqué, que inhalan ustedes, van a los Respiratorio.
Respiratorio. Alterada. Respiratorio. Ujú, muy bien. Entonces es una enfermedad de tipo respiratoria. Muy bien. ¿Sí? En donde se forman los granulomas, ¿no es cierto? Muy bien. Con respecto a diagnóstico etiológico, ¿cuál sería? Mycobacterium. Bueno, muy bien. Como la Mycobacterium, entonces. Y con respecto a, bueno, el presuntivo, que ustedes dirían, ah, bueno, tiene tos, tiene pérdida de peso, tiene, bueno, un montón de signos y síntomas, dirían, bueno, es tuberculosis, ¿no? ¿Con qué harían el diagnóstico diferencial? Si es respiratorio. ¿Qué otra enfermedad respiratoria conocen? ¿Un estudio histopatológico? Ujú. No, está preguntando con qué otra enfermedad se podría confundir, digamos. Ajá, eso. No me estaría saliendo la respuesta, pero es algo que comúnmente se conoce. Ujú. Asma. Parecido. Neumonía. 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 Bien. Neumonía, muy bien, muy bien. Neumonía, ¿sí? ¿Qué otra? Que conozcan. ¿Esa otra tiene que ver algo con un microorganismo también? ¿Sí? Sí, sí, sí. Puede tener. COVID. Muy bien, COVID, influenza, gripe. ¿Eh? Con todas esas pueden hacer el diagnóstico diferencial, porque son todas enfermedades que afectan a los pulmones, ¿está? Y que son de origen respiratorio. Así que ustedes van a decir, bueno, tiene tos, tiene fiebre, tiene, no sé, tos con sangre. Van a decir, bueno, tiene algo tiene en el pulmón, ¿no? A ver qué enfermedad es la que está teniendo el paciente. ¿Está? El de certeza lo confirmaríamos con una placa radiográfica, digamos. Ajá, podemos confirmar. ¿Y cómo más? Con ¿Cómo una veríamos? toma de muestra de esputo. Muy bien, una toma de muestra del esputo. Muy bien, del catarro. Muy bien. ¿Y se puede tomar muestras del pulmón o no? Lo sé. ¿No? Con una sondita no pueden llegar a la zona pulmonar, sacar una muestrita. No Sí. sabría decirte, pero si lo decís, Sí. creo que sí. Sí, también podemos sacar muestras pulmonares, ¿está? Podemos sacar muestras de cualquier parte del cuerpo, ¿eh? No se preocupen. Así que, en este caso, el diagnóstico presuntivo podríamos decir, bueno, al parecer, por los signos y síntomas, es una tuberculosis, pero tengo que descartar a ver si no es alguna neumonía, algún cáncer en el pulmón, o lo que sea que pueda estar teniendo el paciente, ¿no? Entonces tengo que descartar. ¿Cómo hago el descarte? Bueno, le hago una placa radiográfica, veo a ver si están los granulomas en el pulmón y le hago una toma de muestra. ¿Está? Ya sea del pulmón propiamente dicho o también puedo tomar las muestras de lo que es el esputo, el moco, digamos, el catarro que él pueda eliminar. ¿Está? Y así hago, en este caso, todos los diagnósticos. ¿Sí? Cumplo con todos, con cada uno. ¿Está? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta que tengan? Entendió re bien, Wendy. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, Wendy, sepan, tengo una pregunta sí, decime. de las preguntas pavadas que estábamos hablando hoy. Cuando hoy los chicos estaban hablando de hiperplasia, todas esas cosas, dije por decir, yo no tengo ni la más pálida idea de que una hiperplasia eso vamos a dar, ¿verdad? Sí, vamos a dar. Ah, ok. Vamos a dar. Pero estaba bien igual, ¿eh? Estaba bien, pero sí vamos a dar esos temas. ¿Está?
Bueno, muy bien. Entonces, a todo esto, sepan, ¿sí?, cuáles son los tipos de diagnóstico. ¿Está? Porque durante la materia, cuando empecemos a ver las enfermedades y demás, por ello les voy a decir, bueno, el diagnóstico diferencial se hace con tal cosa. Entonces yo quiero que sepan qué es el diagnóstico diferencial. ¿Está? ¿A qué me refiero con eso? ¿Sí? El diagnóstico de certeza es anatomopatológico, por ejemplo. ¿Está? Quiere decir que para ese paciente o para esa lesión tuve que sacar una muestra de tejido, llevarlo al laboratorio y de ahí llegaron al diagnóstico de certeza. ¿Está? Siempre, y tengan presente, siempre el diagnóstico anatomopatológico es de certeza. ¿Está? Siempre. Hasta ahí, preguntas, dudas que hayan quedado. ¿Se entendieron bien los tipos de diagnóstico que son, que se buscan cada uno? Sí, profe. Bien. Bueno, esto vamos a dejarlo, ¿sí?, para más adelante. Es un caso clínico, pero lo voy a dejar para más adelante. Bien. Vamos a ir ahora, siguiendo con esto, ¿no es cierto? Vamos a ir a lo que es historia clínica. La realidad es que la historia clínica, creo que ustedes completan bastante, digamos, esto. No les van a preguntar en ningún momento concepto, o sea, les pueden preguntar, pero no es lo que habitualmente preguntan. ¿Está? Tienen el conceptito, tienen la utilidad de la historia clínica, fíjense. Decimos que, bueno, tiene una utilidad diagnóstica principalmente. Al dejar asentados los datos, es un documento médico legal, tiene valor ante la justicia. Tiene valor docente, o sea, se puede enseñar con la historia clínica y por eso ustedes completan tantas durante la carrera, ¿no es cierto? Tiene valor de investigación, ¿sí? Verán ustedes que cuando hay casos de investigación científica, hacen las historias clínicas de los pacientes para ir comparando los resultados que van dando. ¿Está? Así que obviamente que tiene utilidad en eso también. Y valor epidemiológico. ¿Vamos? Dentro de las partes constitutivas, ¿sí?, fíjense, se recordarán ustedes seguramente, hay dos partes claras, bien principales. ¿Está? Lo que es el interrogatorio y lo que es el examen físico. ¿Sí? En la parte de anamnesis o interrogatorio, fíjense, tenemos los datos de filiación, el motivo de la consulta, ¿sí?, los antecedentes de la enfermedad por la cual consulta el paciente, ¿está?, los antecedentes personales y los antecedentes familiares, ¿está? Todos esos son interrogatorios. Y en cuanto al examen físico, el examen físico general y el segmentario. ¿Sí? A ver, pregunto, ¿dónde iban los síntomas? Interrogatorio. Muy bien. Muy bien. Los signos, acuérdense siempre en el examen físico. ¿Está? Una vez que ustedes recolectan datos de la anamnesis, ¿sí?, y del examen físico, llegan a la impresión diagnóstica. ¿Qué era la impresión diagnóstica? ¿Se acuerdan o no? El diagnóstico presuntivo. Muy bien. El diagnóstico clínico presuntivo, lo que creen que es. ¿Está? Y ahí, dependiendo del caso, ustedes van a decidir hacer exámenes complementarios o no. ¿Está? Por ejemplo, si es, qué sé yo, una lesión de caries,
para saber la forma, la extensión, si llega o no a cámara pulpar, etcétera, ¿qué diagnóstico harían? ¿Qué utilizarían? Radiográfico. Muy Radiográfico. bien, muy bien. Si es una úlcera de más de 2 meses de evolución y no le duele encima al paciente, ¿qué diagnóstico harían? Biopsia, anatomopatológico. Muy bien, está, ahí vamos entendiendo. Excelente. Si tienen, qué sé yo, una actinomicosis, que es una infección que ocurre en el hueso, sobre todo el hueso mandibular, ahí afecta. Y drena como, o sea, a través de la lesión drena un material tipo cremoso, digamos. No saben qué es. Quieren saber si es de origen bacteriano, qué bacteria es. En ese caso, ¿qué examen harían? Fisiopatológico. ¿O no? De estos que les estoy poniendo acá. Para saber. ¿Microbiológico? Microbiológico, ¿sí? Ustedes, no sé si recordarán, pero en microbiología, ¿no es cierto?, les enseñaban los cultivos de microorganismos. ¿Y eso para qué es? Para ver qué bacteria es la que está teniendo el paciente. ¿Está? ¿Sí? En la actinomicosis se suele usar, por ejemplo, ¿sí? Para saber si es la bacteria o no que produce esa enfermedad, o si es otra cosa, ¿sí? Ese también sería certeza, ¿no? Sí, sí, es de certeza también. ¿Está? Se llama cultivos de microorganismos. Cuando uno quiere saber a ver qué bacteria es la que le está afectando al paciente. ¿Está? Y de los bioquímicos, a ver, un ejemplo. ¿Cuándo ustedes mandarían un estudio de laboratorio? ¿En qué casos? ¿De sangre puede ser? De sangre, muy bien. ¿En qué casos mandarían ustedes? Si ustedes ven mucosas pálidas, por ejemplo. O sea, esto pasó el año pasado, que cuando yo atendía clínicas, que era cuando alguien se pinchaba con la aguja, tipo si el paciente te decía que no tenía las vacunas hechas, le mandaban a hacer estudios de sangre. Ajá, muy bien, para detectar a ver si no te contagiaste de alguna enfermedad al pincharte, ¿no? Muy bien, muy bien. Y si ustedes ven las mucosas, la mucosa bucal pálida, no es el rosado normal, bien, bien pálida. ¿Mandarían a hacer o no un estudio de sangre a la paciente o al paciente? Sí, si presenta anemia o no. Muy bien, porque vos vas a querer descartar si tiene o no anemia. ¿Está? Entonces vas a mandar tu estudio de laboratorio, un hemograma completo. ¿Está? Todos esos, sí. Puede ser también para el conteo de glóbulos blancos si tiene baja defensa. Sí, también, también. O si tiene alguna infección y tiene los glóbulos blancos aumentados, ¿no es cierto? Muy bien. Todos esos que les dije, radiografía, o sea, el estudio anatomopatológico, los test microbiológicos, los estudios bioquímicos de laboratorio, o sea, los hemogramas, los hepatogramas, ¿sí? Todos esos corresponden a exámenes complementarios. ¿Está? Acuérdense de eso. Sirve para que ustedes lleguen a qué diagnóstico. Con esos exámenes. Certeza. A uno de certeza. ¿Está? Muy bien. Bueno, una vez que tienen el diagnóstico de certeza, ustedes elaboran un plan de tratamiento para ese paciente, ¿sí? Y van a observar cómo va evolucionando ese plan de tratamiento, ¿sí? Si responde, si no, ¿está?
Y lo que es epícrisis, anótenlo ahí abajo, que es la última parte de la historia clínica, que es el periodo posterior a la crisis de la enfermedad. ¿Está? Periodo posterior a la crisis de la enfermedad. Muy bien. ¿Preguntas, dudas que tengan hasta acá de esto? Ahora vamos a pasar al examen físico, ¿no? Ahora vamos a hacer esta primera parte. Pues vamos al examen físico, sí. En cuanto a la anamnesis, no me voy a detener a explicarle cada uno de las partecitas porque es súper leíble, pero sí les voy a decir algunas particularidades acá. ¿Está? A ustedes les suelen preguntar, ¿para qué ustedes quieren colocar los datos de filiación? ¿Para qué nosotros nos interesa el sexo, la edad, el estado civil? ¿Para qué queremos eso? ¿Saben ustedes para qué quieren? Porque hay algunas enfermedades que se dan en los hombres o en las mujeres, puede ser. Muy bien. Eso Y con también con respecto al domicilio también. Muy bien. Y con respecto a la edad, hay enfermedades que Porque tienen... predomina la edad en algunas enfermedades. Muy Así bien. como el sexo, digamos. Excelente. Hay enfermedades que tienen más predisposición en cierta edad, ¿no es cierto? ¿Sí? Las caries, por ejemplo. Esas caries agudas que avanzan. ¿Cuál es la edad etaria, ¿sí?, en donde se producen más caries? En la adolescencia. En Ajá. en los niños, Muy bien, en los niños. En los niños, ¿está? En los niños principalmente. En los adolescentes también, no digo que no. ¿Está? ¿Vieron? Que la edad es muy importante. El estado civil, porque hay enfermedades que tienen que ver con la pareja. ¿Está? El domicilio, la profesión, todo eso son datos que van a guiar, van a contribuir al diagnóstico. ¿Está? Muy bien. Wendy, con respecto a las caries en los niños es por grosor del esmalte, ¿no? Claro, y porque comen más dulces también, no se cepillan, ¿está? Tienen que ver con los hábitos también, ¿sí? En cuanto a la segunda parte de la anamnesis, el motivo de la consulta, colocamos palabras textuales, ¿sí?, del paciente. Eso sí o sí. Vengo porque me duele el diente de atrás, no sé. ¿Vieron que a veces le dicen así? Entonces, así, textuales. ¿Está? En cuanto a antecedentes de la enfermedad actual, acá hay algo importante. Acá es donde nosotros colocamos los síntomas. ¿Vieron que yo les dije dónde colocan los síntomas, en la anamnesis o en el examen físico? Ustedes me contestaron anamnesis. ¿Está? ¿En qué parte de la anamnesis colocamos esos síntomas que el paciente nos va a relatar? Lo vamos a colocar acá, en antecedentes de la enfermedad actual. ¿Sí? Le vamos a preguntar los síntomas iniciales, cómo comenzó la afección, ¿sí? ¿Cuál es el síntoma principal por el cual consulta? ¿Está? Y cuáles son los síntomas acompañantes, ¿sí? Eso le vamos a preguntar. Hay una cosa muy importante. Le pueden preguntar directamente al paciente cómo inició, cómo comenzó el dolor del diente por el cual viniste. Entonces ellos, no, primero fue un dolor espontáneo, cuando tomaba, un dolor provocado cuando tomaba algo frío, pero era nada, minutos nada más. ¿Sí? Después se le pregunta, bueno, ahora, ¿por qué venías a la consulta? No, porque el dolor se hizo inaguantable, está intolerable, no puedo dormir, está. Ese es el síntoma principal.
¿sí? Por el cual está consultando. ¿Está? Y después lo que acompaña, qué sé yo, no, y además siento gusto metálico o siento gusto mal aliento o siento mal gusto cuando trago saliva, ¿se entiende? O sea, esos son los acompañantes, ¿sí? Podemos preguntarle así directamente cada uno o a lo largo de la entrevista vamos recolectando esos datos, ¿está? Y vamos colocando en la historia clínica. Porque a veces ellos hablan nomás, los pacientes, y te empiezan a hablar, y vos ahí tenés que ir sabiendo dónde colocar cada cosa que te va contando, ¿sí? Muy bien. ¿Eso se entendió por las dudas? Eso, yo nunca supe bien, digamos, cómo redactar. Ujú. Se pone así con palabras sueltas nomás, tipo dolor provocado. Ujú. Bueno, podés poner así, síntoma inicial, 2 puntos, y ponés cómo te relata el dolor inicial, síntoma principal, como, o sea, podés poner bien puntual, o si no, haces como texto, no sé cómo le pedirán a ustedes en Estomato, haces como texto y pones, la paciente relata o refiere que comenzó con dolor hace 3 meses, de tipo provocado, ante los cambios térmicos, ¿se entiende? O sea, depende de cómo les pida su doctor, ¿no? No sé cómo les pedirán en Estomato, por ejemplo. Pero sepan que sí, lo importante acá es que en esta sección es donde ustedes colocan esa información, ya sea en forma de texto o así bien puntual. ¿Está? Y tengan muy en cuenta, sobre todo los que rinden caso clínico, porque a ustedes les piden, les dan el caso y ustedes tienen que ordenar así los datos que en el caso les dan, digamos, ¿no es cierto? O que les proporcionan, ¿sí? Muy bien. Acá vamos bien, preguntas, dudas. Bien. Bueno, fíjense en anamnesis, datos de afiliación, motivo de consulta, antecedentes de la enfermedad actual, donde colocan los síntomas, antecedentes personales, acá sí van, digamos, hábitos, antecedentes patológicos, ya sea enfermedades, síndromes, alteraciones, trastornos, todo lo que pueda tener el paciente se coloca acá en este momento, ¿sí? Y ciertas, digamos, datos que son fisiológicos, como el apetito, qué tipo de dieta consume, si es, digamos, de una dieta mixta, ¿sí? de vegetales, de carnes, si puede consumir hoy en día que está tan en auge el tema de la celiaquía, también si pueden consumir, ¿no es cierto?, harinas, ¿está? Todo eso se coloca acá, ¿sí? Bien. Y la última sección de esta anamnesis son los antecedentes heredofamiliares, ¿sí? Enfermedades que hayan tenido los padres, primos, hermanos, el cónyuge, ¿sí? Y bueno, los colaterales se refiere a primos o vecinos también, ¿está? Que por ahí puede tener alguna relación, ¿sí? Profe, Bien, ahí lo que haría sí, también, tipo, si están vivos, ¿no? ajá, exactamente, muy bien. ¿Y qué enfermedad fue por la cual sufrió la defunción, ¿no es cierto? Eso también. Pero eso más que nada nos sirve para, tipo, saber si el paciente puede tener una enfermedad por algún familiar. Claro, o sea, es para orientar, siempre es para guiar, ¿está? Todo lo que ustedes coloquen en el interrogatorio es para guiar el diagnóstico, ¿sí? Todo. Por ejemplo, no sé, capaz que el paciente tiene
un montón de pintitas rojas debajo de la lengua o en el paladar. Así puntitos rojos que se llaman petequias, ¿no es cierto? Bueno, las petequias son manifestaciones bucales de la hipertensión. Y capaz que el paciente ni sabe que tiene hipertensión. ¿Sí? Entonces, bueno, preguntamos, indagamos, a ver, ¿tu papá, tu mamá tienen hipertensión? ¿No tienen? ¿Tuvieron? Por ahí no te dicen, no, no tenía hipertensión. Y bueno, ¿y de qué falleció? Y un infarto o una ACV. Entonces tenía, ¿está? ¿Se entienden? Para eso nos sirve. ¿Vieron cómo se relaciona, digamos, la parte sistémica general del paciente con la parte bucal que a nosotros nos interesa? ¿Por qué tiene las petequias ahí? ¿Por qué tiene esos puntitos rojos? Y al ver eso, nosotros le vamos a decir, bueno, ¿sabes qué? Anda a un cardiólogo, chequeate la presión arterial, decirle que te haga los estudios y a ver si te tiene que controlar, darte alguna medicina, algo. Pero hacete el chequeo cardíaco, ¿no es cierto? Cardiovascular. ¿Está? Y podemos evitar en el paciente un infarto, una ACV o otra complicación. ¿Sí? Por eso es importante. Bien. ¿Dudas, preguntas que tengan? Bien. Díganme si por ahí, eso es otra cosa que me olvidé decirle desde el principio, si por ahí ustedes ven que yo voy muy rápido, pueden volver a preguntarme o ¿sí? Que les vuelva a repetir o explicar, yo no tengo problema. ¿Está? La idea es que entiendan. Bueno. Segunda, ahí sí estamos con el examen físico que hoy me preguntaron. Segunda parte de la historia clínica. El examen físico, donde nosotros vamos a colocar el estado actual, el examen físico general y el examen físico segmentario. Es tal cual está ahí. Primero, a ver, nosotros esto, la impresión general, no la hacemos en este momento, una vez que ya se hizo todo el interrogatorio y recién le voy a mirar generalmente al paciente. No, o sea, ni bien el paciente ingresa al consultorio, a la clínica, al box, no sé cómo decirlo, ustedes ya lo van a estar mirando. Van a estar mirando a ver cómo se mueve, si necesita ayuda, cómo habla, si tiene alguna asimetría. ¿Está? Ya desde ese momento que ingresa, ustedes ya lo empiezan a ver, ¿verdad? No es recién en este momento. ¿Sí? Lo que sí van a colocar en este momento son los signos vitales, pulso, presión, temperatura, frecuencia respiratoria, el tipo respiratorio, que se refiere a si es bucal, nasal, mixto. A veces respiran por los dos lados, nariz y boca, digo. Y después el peso y la altura. ¿Está? Bueno, esos son los signos vitales. Después sí pasan al examen físico general, evaluando la piel del paciente, el grosor, el color, el aspecto de la piel. Hay veces que son sumamente pálidos. Bueno, yo les voy a decir un ejemplo. Vienen la cara pálida, piel gruesa, seca, ¿está? Y ustedes con eso ya pueden, digamos, de alguna manera ver que puede estar relacionado con alguna enfermedad endocrina, por ejemplo, el hipotiroidismo. ¿Sí? El hipotiroidismo se manifiesta así, la piel gruesa, digamos, al ser gruesa la piel también la coloración de la cara es pálida, ¿está? El pelo seco,
¿sí? Bueno, esa es una de las manifestaciones, ¿no? Connie, Entre otras. Sí. o sea, en color se entiende, pero en consistencia y aspecto, El aspecto si es seco, mm, a eso se refiere, si el seca o si tiene surcos marcados, ¿está? Consistencia tiene que ver con la elasticidad de la piel, ¿sí? ¿Está? También el índice de grasa corporal, de eso también se evalúa, el sistema osteomioarticular y el sistema linfático. ¿Está? Todo esto nosotros como odontólogos, ¿no es cierto?, vamos a evaluar de manera general, ¿sí? Por ahí, los que tienen alguna especialidad médica destinada, qué sé yo, a la dermatología, evalúan mucho más la piel, ¿está? Los que son nutricionistas, por ejemplo, evalúan mucho más el índice de grasa corporal, ¿sí? Los que son traumatólogos o kinesiólogos, lo que sea, evalúan más este sistema, ¿está? Y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, eso de forma general, ¿sí? Y de forma segmentaria, miren, evalúan cada una de las partes, empezando por cabeza, cuello, tórax, abdomen, aparato genitourinario, sistema nervioso central y extremidades. Ahí vuelvo a recalcar. Primera cosa que les voy a decir de esto. Piden así el orden, ¿eh? Así que márquenlo. Si en algún momento les hacen desarrollar historia clínica, les piden el orden de cómo ustedes harían el examen físico segmentario, es así. ¿Está? No cambien el orden. Y en cavidad bucal también hay un orden, ¿sí? Tengan en cuenta eso. pero alguna vez nos van a preguntar tipo, y bueno, ¿cómo vos podés observar el sistema osteo-bioarticular? No, porque no es parte de ustedes, digamos. Ustedes Claro, vieron que es la, cabeza y cuello. la cabeza y cuello, sí, lo que nos puede preguntar. Claro. Pero lo que sí yo escuché que han preguntado es, ¿cómo harías el examen físico segmentario? ¿Cuál es el orden que seguirías? Entonces, ahí ustedes tienen que seguir este orden. Y después le preguntan en cavidad bucal cuál es el orden que ustedes seguirían. ¿Está? Esas preguntas le hicieron a chicos que rindieron final. ¿Está? Muy bien. Sí, sé que el de la cavidad bucal es súper importante que digamos bien el orden. Sí, esas siempre preguntan. ¿Está? Sí. Ahora vamos a ver eso. Muy bien. Bueno. Bien. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta que tengan de historia clínica? ¿Que haya quedado por ahí, dando vuelta? Bien. Bueno, vamos terminando con esta parte. Esto que viene acá, a ver, no es necesario que ustedes lo estudien de memoria, ¿está? Porque muchos me dicen, ay, es re tediosa esta parte, y sí, es re tediosa. Pero en realidad, lo que me interesa de acá es que ustedes tengan en cuenta qué recaudos deberían importarles de los pacientes, tener en cuenta para los pacientes, para tratarlos, sobre todo en la parte quirúrgica. ¿Qué recaudos vamos a tener nosotros en los pacientes que tienen alguna condición extra? Sabemos que una cirugía, si ustedes tienen que hacer una extracción dental, ya es, digamos, una intervención que involucra un riesgo en el paciente, con una cirugía, ¿sí? Ya sea de alto riesgo, de bajo riesgo, bueno, eso se irá viendo, ¿no? Pero siempre hay un riesgo cuando hablamos de cirugía, ¿no? Bueno, hay pacientes que tienen ciertas enfermedades, condiciones, trastornos, síndromes,
en los cuales hay que tener recaudos. ¿Está? Entonces hay que evaluarlos previamente. ¿Sí? En el caso de que tengamos pacientes con enfermedades infectocontagiosas, como SIDA, hepatitis principalmente, la hepatitis B, es sumamente importante las normas de bioseguridad, eso ya saben. ¿Está? La hepatitis, acuérdense que se contagia por saliva. El SIDA no, pero hepatitis sí. ¿Está? Así que tener cuidado porque puede producirse infecciones cruzadas, ¿verdad? Así que importante cumplir sí o sí las normas de bioseguridad con estos pacientes. ¿Está? Eso tengan en cuenta. ¿Sí? Esta parte, enfermedades cardiovasculares. Miren todas las que hay. Todas estas son enfermedades cardiovasculares. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero que nada, nosotros cuando hacemos anestesia, ¿qué tipo de anestesia usan ustedes? A ver, ¿pusieron ya anestesia o no? Sí, ¿Sí? ¿Qué anestesia usan? ¿Con vasoconstrictor, sin vasoconstrictor? dependiendo del paciente. Muy bien, muy bien. Si yo tengo un paciente hipertenso, ¿sí? Paciente hipertenso, que viene a la consulta, le tomo la presión, está alta, no tan alta, pero qué sé yo, un 14,9, que es una normal alta. Y ustedes van a usar con vasoconstrictor o no. No, porque le va a aumentar el ritmo cardíaco. Muy bien. No, muy bien, porque claro, al tener vasoconstrictor, ¿verdad? Implica ya un riesgo para ese paciente. ¿Está? Capaz que no pasa nada, pero yo no me puedo arriesgar. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos pacientes hipertensos o que sufrieron un infarto, ¿no es cierto? O que tienen insuficiencia, tengan en cuenta de no usar vasoconstrictor. ¿Está? Tengan en cuenta eso. Si el paciente tiene un marcapaso o una válvula cardíaca y yo le tengo que hacer una extracción o una simple limpieza que involucra sangre, ¿ustedes harían profilaxis antibiótica previa o no? Se cortó justo, no sé si para mí o para todos. Si Para podés mí. repetir. Dale, repito nuevamente la pregunta. Si tenemos un paciente que tiene marcapaso, ¿sí? O una prótesis valvular, ¿sí? Que le permite a las válvulas funcionar, las válvulas cardíacas, ¿está? Si tenemos un paciente así, vos o ustedes, ¿harían profilaxis antibiótica o no? Sería lo ideal, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen? Hacen una limpieza nomás. ¿Harían o no? Sí, sí, sí. Creo. No, profe. Sí, vamos a hacer una profilaxis antibiótica, sí o sí. Sí o sí, ¿eh? ¿Por qué? Porque en esos pacientes corremos el riesgo, todo es riesgo, ¿eh? Nada es seguro. A veces puede pasar, a veces no. Pero corremos el riesgo de que las bacterias que están en cavidad bucal pasen a la sangre, vayan al marcapaso o a la válvula y colonicen ahí y produzcan una endocarditis bacteriana, un estado gravísimo. ¿Mm? Entonces, sí o sí, para los pacientes con marcapaso o con prótesis valvulares o cualquier otro dispositivo que usen, sí o sí hay que hacer profilaxis, ¿eh? No se arriesguen. Y pedir, obviamente, sí o sí autorización al cardiólogo. ¿Está? Eso es importante. Y de hecho preguntan, ¿está?
¿Cómo dijiste, Wendy? Profilaxis. Profilaxis ¿Podría antibiótica. repetir la pregunta? ¿Cómo Sí. preguntarían eso? Dale. Si tenemos un paciente con marcapaso o prótesis valvulares, dos puntos, haríamos profilaxis antibiótica. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Gracias. Bien. Bueno. Otro recaudo importante para los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Hay que preguntarle si toma algún anticoagulante, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué van a preguntar eso? Por la hemorragia. Muy bien, riesgo de hemorragia. ¿Está? Muchas veces los hipertensos o los que tuvieron infarto o los que tienen angina de pecho inclusive, ellos toman anticoagulantes. ¿Está? Entonces en esos casos hay que solicitar, si vamos a hacer una extracción o lo que sea, hay que solicitarle al médico de cabecera si es posible que nos pueda permitir cortar el anticoagulante 7 días, ¿está? O sea, sería más o menos 2 días antes a la extracción, después durante y después posteriormente, ¿está? Completar los 7 días sin el anticoagulante para que se forme el coágulo, si no, obviamente que se va a sufrir hemorragia. ¿Está? Muy bien. Bueno, en sí, en resumen, 3 cosas son importantes. ¿Está? Si uso o no vasoconstrictor, ¿sí? Segundo, si está anticoagulado o no. Y tercero, ¿cuándo hago la profilaxis antibiótica en estos pacientes? ¿Está? Hasta ahí, preguntas, dudas, que queden. Alejandro, ¿puedes apagar tu micrófono, porfa? Bueno. Muy bien. Bueno, otro. Renal. Hay pacientes que vienen con insuficiencia renal. ¿Está? Otra condición, ¿no es cierto?, para nuestros actos quirúrgicos, ¿sí? ¿Por qué los pacientes que tienen problemas renales tenemos que tener cuidado? Mucho más cuidado, ¿no? Porque en todos hay que tener cuidado. Pero ¿por qué en ellos? Primero, los que tienen insuficiencia renal no pueden excretar bien los fármacos, o sea, tienen dificultad para excretar, ¿sí? Entonces, tratar de no utilizar fármacos o por lo menos no aquellos que tengan incidencia, ¿no es cierto?, tóxica en los riñones, ¿está? Porque acuérdense que se excreta por riñón, ¿estamos? Así que cuidado con los fármacos nefrotóxicos se llaman, ¿sí? Tratar de no prescribir, de no darle esos fármacos a los pacientes, ¿sí? Wendy, te pregunto, Sí, para terminar ese temita con los fármacos nefrotóxicos, ¿cuáles son los que evitan el primer pasaje hepático? ¿Cómo? ¿Que hay fármacos que evitan el primer pasaje hepático, puede ser? Sí, hay fármacos que digamos, alteren en el hígado, decís vos, que se metabolizan. Claro, sí, sí. Claro, o sea, la mayoría de los fármacos se metabolizan en el hígado, ¿sí? Y de ahí van y se excretan por el riñón. ¿Está? Hay que tratar de buscar la lista de fármacos
¿sí? Que no, o no sean tan nocivos, ya sea por el hígado o a nivel renal, o bueno, que no se metabolicen por el hígado por lo menos, o a nivel renal se excreten. ¿Está? Hasta ahí vamos. Hay una listita, después yo le voy a pasar una lista de fármacos que, bueno, en realidad eso en esta materia no les van a preguntar, pero hay una listita que por ahí se tiene en cuenta como para ver a ver si el paciente tiene alguna de estas enfermedades, tratar de prescribirle esos, ¿está? Y ver si funcionan también, porque eso es otra cosa. Bien. Acá, cuando tenemos pacientes con insuficiencia renal o con problemas renales, acuérdense, fármacos nefrotóxicos, tratar de que no, ¿sí? O sea, no prescribir, ¿está? Otra cosa muy importante, si son pacientes dializados, ¿m? Que se le coloca una droga que se llama heparina, la heparina es un anticoagulante, ¿está? Que permite la circulación sanguínea, ¿estamos? Entonces, en esos casos, cuando el paciente fue dializado, tratarlos 24 horas después, cuando la heparina se haya eliminado, ¿está? Porque si no vamos a tener sangrado excesivo, hemorragia, ¿estamos? Acuérdense, si están siendo dializados 24 horas después de la hemodiálisis, ¿sí? Y en el caso de pacientes trasplantados, otra vez, la profilaxis antibiótica previa, porque si no, obviamente que las bacterias van a ir al riñón trasplantado, lo van a colonizar y van a generar dificultades, ¿no es cierto?, a nivel renal. ¿Está? Muy bien. Entonces, dentro de lo que es enfermedades renales, acuérdense, si el paciente tiene insuficiencia renal, cuidado con los fármacos que se excretan. Segundo, para pacientes dializados, 24 horas después, pues si no corremos el riesgo de que sufra hemorragia. Y para pacientes trasplantados, ¿qué hacíamos? Profilaxis. Profilaxis. ¿Está? Igual que qué otro era. ¿Qué otro también teníamos que hacerle profilaxis? Marcapasos y válvula. Muy bien, cuando tenemos marcapasos o válvulas cardíacas. ¿Está? Con respecto a enfermedades hepáticas, ahí tienen una lista de enfermedades que afectan al hígado. Lo principal, bueno, acá hay dos cosas. Otra vez los fármacos, tratar de evitar la prescripción o tratar, digamos, de que no se metabolicen, por lo menos a nivel hepático. Y segundo, la segunda cosa es que si tienen problemas hepáticos, como cualquiera de estos que están acá, hepatitis, cirrosis, insuficiencia, lo que sea, pueden tener alterados los factores de la coagulación. ¿Ya? No forman los factores y eso puede llevar, obviamente, a hemorragia. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado también con estos pacientes, pedirle, obviamente, coagulogramas, nivel de plaquetas y demás. ¿Está? Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta que tengan? Bueno, acá quiero que borren este título. No sé por qué está ahí. Dentro de las enfermedades endocrinas metabólicas tienen diabetes, hipertiroidismo, bueno, y el síndrome de Cushing, ¿está?
De estos, el que suelen preguntar bastante, pero bastante, es la diabetes. ¿Qué se hace? ¿Qué recaudos voy a tener en un paciente con diabetes? La diabetes es una enfermedad que tiene su repercusión en cavidad bucal. Fíjense todo lo que produce. Tiene bastante repercusión. Y en estos pacientes, ¿qué harían ustedes con un paciente diabético? Además de tomarle la glucemia antes del tratamiento. ¿Qué sí o sí tendríamos que hacer? ¿No les dijeron por las dudas? A mí, en la clínica, nunca me tocó ningún paciente hipertenso ni diabético. ¿No? Y la verdad es que yo, si te soy sincera, no sé bien qué hacer con Si te llega a esos tocar. pacientes. Sí. Bueno, ¿algún otro que sepa algún dato sobre la diabetes? ¿Qué se haría? Preguntarle si está tomando medicamentos. Muy bien, le preguntamos si está controlado, ¿sí? Si el paciente diabético está controlado, podemos tratarlo, ¿está? Pero siempre se le suele hacer por prevención, ¿qué cosa? Lo mismo que se hacían los marcapasos o en... Profilaxis. Muy bien, profilaxis antibiótica, ¿está? ¿Saben por qué? En el caso de la diabetes, esta enfermedad tiene una repercusión en los fibroblastos, ¿está? Fibroblastos del tejido conjuntivo, ¿sí? ¿Qué pasa? No se forma, digamos, la fibrosis, o sea, no se cicatriza, no cicatriza la herida, ¿está? Eso es lo que ocurre con un paciente diabético. No en todos los casos. Si está bien controlado, probablemente no ocurra eso, ¿está? Pero no nos podemos arriesgar nosotros, ay, a ver si está bien controlado, si no, no. ¿Qué se hace? Profilaxis antibiótica previa. Previa, durante y después del tratamiento, ¿sí? Así tiene que ser. Antes, durante y después. Así tiene que ser la profilaxis antibiótica en pacientes diabéticos. Wendy, ¿puedes repetir así anoto? Sí. Se hace Entonces, profilaxis previa, durante y después. sí, previa, durante y después. ¿Está? ¿Por qué? Porque digamos, la reacción de cicatrización es la que está alterada. Los diabéticos forman bien el coágulo, ¿eh? No tienen problema de formar el coágulo, no se van a desangrar. El problema es la cicatrización de esos pacientes, ¿eh? Lo posterior, ¿sí? Y que justamente se infecta la herida y bueno, ahí comienza todo el Esto es siempre hablando de una cirugía, una extracción, digamos. Ajá, hablando de una cirugía o extracción. ¿Está? Quirúrgico, siempre quirúrgico. ¿Estamos? ¿Por qué se alteraba la cicatrización? Porque la enfermedad tiene un efecto hormonal sobre los fibroblastos y los fibroblastos no pueden formar fibras colágenas, no pueden producir la fibrosis, que de hecho es la cicatrización. ¿Está? Por eso es. Siempre, cuando yo cursaba en mi época, nos decían, no, el paciente diabético no puede cicatrizar. Bueno, pero ¿por qué no puede cicatrizar? ¿Qué es lo que ocurre? Claro, ¿Entienden? Entonces, es este efecto que tiene la enfermedad, la falta de insulina, ¿no es cierto?, que actúa no sobre los fibroblastos solamente, actúa también sobre otros tejidos. Por eso tiene todos estos problemas bucales también, ¿no? Pero uno de los efectos es justamente sobre los fibroblastos, ¿m? Que no pueden formar las fibras colágenas para que se forme la cicatriz. ¿Está? Y por eso es en ese momento que se le infecta.
cuando se está formando la cicatriz, no cuando formó el coágulo. El coágulo forma bien. ¿Está? Wendy, Sí, decime. ¿podés repetir una vez más? ¿Era el efecto sobre los fibroblastos? No. Nada, sí. Bueno, sí, efecto sobre los fibroblastos y estos no pueden sintetizar fibras colágenas para la cicatriz. ¿No? Muy bien. Gracias. Muy bien, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Estos, los que son hipertiroidismo, síndrome de Cushing, esos no requieren, digamos, profilaxis antibiótica ni nada por el estilo. Podemos colocarle bien el anestésico con el vasoconstrictor, podemos, digamos, recetarle fármacos y todo eso. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si tiene hipertiroidismo, que esté bien controlado, porque puede aparecer lo que se llama crisis o tormenta tirotóxica, ¿sí? Que ocurre cuando los pacientes con hipertiroidismo se estresan, tienen ansiedad y aparece esta crisis donde se secretan las hormonas tiroidea, pero en exceso, y provocan fiebre, digamos, náuseas, bueno, hasta puede llegar a un estado bastante grave del paciente. ¿Está? Más que nada es preguntarle si está bien controlado, nada más. ¿Sí? Siempre los pacientes, si tienen alguna enfermedad o condición, ya hay que preguntarle si está controlado, ¿sí? Si está tratado. ¿Está? Y con respecto al del síndrome de Cushing, bueno, en este caso es por exceso de hormonas corticoides que lo toma, ¿está? Exceso de corticoides que ingiere, digamos, y bueno, en estos casos puede traer problemas renales, ¿sí? Tiene mucho que ver, digamos, el exceso de corticoides tiene que ver con las glándulas suprarrenales y los riñones por ende. ¿Está? Pero no son, digamos, problemas tan frecuentes de ver, ¿sí? Como por ejemplo les dije el de la diabetes, sí, ¿cuántos pacientes diabéticos podemos atender en nuestra vida? Un montón. Lo mismo los de las enfermedades cardiovasculares, hepáticas, renales, ¿sí? Bien. Las neurológicas, la verdad que acá nosotros no es que tomamos un recaudo en sí, en cuanto a fármacos o preparaciones previas, sino más bien si el paciente sufre de ansiedad, ¿sí? O tiene alguna enfermedad como la epilepsia, ¿verdad? Bueno, más que nada, consultar con el neurólogo, explicarle que vamos a hacer un tratamiento quirúrgico, nada más que eso, y si el paciente sufre de ansiedad y se pone muy nervioso durante la extracción, o no durante la extracción, previo a la extracción, simplemente una medicación sedante, ¿sí? Como para que vaya tranquilo. Nada más que ese es el recaudo. ¿Está? No es que tiene mucho, no es tan complicado como los casos anteriores, ¿sí? Con respecto a las respiratorias, más que nada porque trabajamos en la boca y obstruimos el pasaje aéreo, ¿está? Entonces, tratar de que no sea por tanto tiempo cuando sufren asma, ¿está? Y este sí es importante. Las alergias, ¿sí?
Una de las cosas que siempre tenemos que preguntar es si es alérgico a algún fármaco. Y obviamente a qué fármaco. ¿Está? A veces el paciente no sabe que es alérgico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la pregunta que le vamos a hacer? O sea, primero sí, interrogar, ¿sos alérgico a algún fármaco? No, no soy alérgico. Bueno, entonces, ¿cómo más podemos recabar datos? A ver si es alérgico o no. ¿Qué otra pregunta le harían ustedes? ¿Se imaginan? Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer es preguntarle, ¿tomaste alguna vez amoxicilina? ¿Cuántas veces tomaste? ¿Te pusieron alguna vez anestésico? ¿Cuántas veces? ¿Por qué le voy a preguntar las veces que se puso? ¿Para qué me sirve a mí eso? Porque las reacciones alérgicas ocurren a la segunda exposición. ¿Está? No a la primera, a la segunda. Entonces, si te dicen, no, sí, yo ya tomé amoxicilina, ¿y cuántas veces? No, sí, varias, muchas veces. Ah, bueno, listo. No, teóricamente no sería alérgico, ¿no? ¿Está? Acuérdense, las alergias se desencadena la reacción anafiláctica, la reacción alérgica se desencadena en la segunda exposición. ¿Está? Por eso preguntamos, si tomó y cuántas veces. ¿Está? Ahora si te dice, no, nunca tomé, bueno, no habría problemas en la primera, ¿no? Y si te dice, sí, una vez tomé, una sola vez en mi vida tomé esto, o una sola vez me pusieron anestesia, y bueno, tener en cuenta, ¿está? Tener en cuenta ahí. Hasta ahí vamos bien. Preguntas, dudas, que les quede. No, Wendy. ¿No? ¿Sabían esa de la alergia o no? No, me enteré ahora. No, Miren que ustedes están en el consultorio y les dicen, bueno, no, una vez nomás me pusieron anestesia cuando era chica. ¿Qué harían? O sea, y bueno, listo. No saben si es alérgico o no, ¿no? Están ahí en una encrucijada. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Lo que tienen que hacer es prepararse, ¿sí? Ustedes le van a poner anestesia porque necesitan hacer el tratamiento, ¿sí? Le van a poner anestesia. Y si empieza con los signos y síntomas de una alergia, ¿qué van a hacer? Desmayo. Estaría, ¿eh? A mí nunca me pasó, gracias a Dios, no me ocurrió. Bueno, yo tengo una pregunta. Si es alérgico a la penicilina, por ejemplo, ¿qué se hace? Sí. Si es alérgico a las penicilinas, o a toda la familia nomás. Porque ese es bastante común. Ajá. Bueno, se le da algún otro fármaco o algún otro medicamento, algún otro antibiótico. Por ejemplo, los macrólidos, la citromicina, la eritromicina, bueno, citro es lo que se usa ahora. Está. Ese Pero se le da. la anestesia no influye, ¿verdad? O sea, no le pasa No. nada. O sea, si tu paciente es alérgico a la penicilina, no le des penicilina o amoxicilina o su familia, ¿no es cierto? No le des eso. Dale otro antibiótico o bueno, si no necesita antibiótico, no le des, ¿no es cierto? Pero podés ponerle tranquilamente anestesia, él no es alérgico a la anestesia. ¿Está? Bien. Profe, y bueno, en el caso de que sí sea alérgico y que nos pasa eso, ¿qué hacemos? No O sea, sé, no, mentira. aparte de salir a correr, no sé qué vamos a hacer.
Bueno, no entren en pánico. Lo primero que tienen que hacer es, van a tener, en el consultorio tienen que tener tres cosas, tres cosas, en serio. O sea, traten de tener. Tienen que tener un antihistamínico inyectable, ¿sí? Un corticoide inyectable también, y un vasoconstrictor. Está una adrenalina, ¿sí? Porque el shock anafiláctico es producido por histaminas, son unos mediadores químicos que ya lo vamos a estudiar en un tiempo. Y digamos, la histamina es la que genera todo el shock anafiláctico, todas las reacciones, todas las manifestaciones clínicas está dada por la histamina principalmente. Entonces ustedes al ponerle el antihistamínico inhiben ese mediador. ¿Está? El corticoide es para que no se inflame, por ejemplo, vieron que muchas veces se les genera el edema de glotis y no pueden respirar, se produce una obstrucción en la garganta. Entonces, con el corticoide bajan esa inflamación. Y bueno, el de la adrenalina es porque puede producir un paro. ¿Está? Entonces, esas tres cosas le tienen que inyectar al paciente y llamar al servicio de emergencia, obviamente. Wendy, ¿era antihistamínico? Después me olvidé. Antihistamínico, corticoide y adrenalina inyectable. En el caso de que tenga una reacción alérgica positiva, digamos, un shock anafiláctico. Un shock anafiláctico. ¿Está? Y se van a dar cuenta porque al paciente le empieza a picar las manos. Ahí ese es el primer signo. ¿Está? Le pica las manos o le aparecen ronchitas de color rojo. No vayan a esperar tanto tiempo. Bueno. Y ahí les pregunto, a ver, la alergia, ¿qué tipo de diagnóstico es? Uno, nos mataste. ¿Qué tipo de diagnóstico es? ¿Clínico, presuntivo, de ser, o sea, Clínico. ¿Clínico? ¿O mandarían a hacer algún examen? Y no, creo que no, porque ya estamos ahí ya con el paciente. Muy bien, claro, es clínico, es totalmente clínico el diagnóstico del shock anafiláctico, No vayan a esperar, ahí ustedes ven que se le empieza a picar las manos y siente que, no sé, ellos te dicen, siento que se me cae agua de la nariz, eso se llama rinorrea, ¿está? Y no puedo respirar bien, siento que se me empieza a agitar el ritmo cardíaco o siento palpitaciones, no sé. Ahí nomás tienen que actuar, ¿está? No pueden estar haciendo, ay, a ver, te voy a mandar un estudio para que... No, ¿está? Es clínico, ¿sí? Bien clínico, ¿está? Muy bien, muy bien. ¿Cómo perder nuestro título en media hora? Claro, ¿cómo perder el título de media hora? Yo dije fisiopatológico, no sabía nada. Sí, no, clínico, totalmente clínico, Bueno, eso con respecto a alergia, perdón. Y la última parte de las últimas enfermedades que tenemos que tener en cuenta, bueno, son las hematológicas, la anemia, ¿sí? la falta de factores de la coagulación, ¿sí? Si tiene leucemia. Pero estas porque ya saben, ¿no es cierto? Si tenemos anemia o falta de los factores de la coagulación o leucemia, se encuentran alterados justamente el mecanismo de la coagulación y va a generar hemorragia. ¿Está? Cualquiera de estas, el común denominador, ¿no es cierto?, es la hemorragia. ¿Sí? Hay pacientes, hombres siempre, que tienen un defecto genético en los factores de la coagulación, no forman factores de la coagulación, eso se llama hemofilia. ¿Está? Y es un defecto genético
que aparece en hombres nada más. ¿Estamos? Bueno, ese, por ejemplo, produce hemorragia, así que tener cuidado. ¿No? O si usan aspirina, la aspirina acuérdense que es un anticoagulante, un antiagregador plaquetario, ¿está? Así que tienen que suspender. ¿Sí? Bien. Muy bien. ¿Preguntas, dudas que hayan quedado de esta parte? ¿No? No, creo que no. Bueno. Bueno, muy bien. Tengan en cuenta entonces cada uno de esos recaudos que les dije en cuanto a el estudio o la preparación preoperatoria. ¿Está? Bueno, quería saber si podemos estar hasta las 5:30 para dar un poquitito de lo que es semiotecnia y después ya les dejo si quieren. ¿Está? Yo no tengo problema en terminar. A ver, por ahí si alguno tiene drama, problema, y no dejamos para el martes, ¿eh? No hay problema. Pero me gustaría darle semiotecnia. No, yo tampoco, no tengo nada. Wendy, Sí, yo sí trabajo, yo ya entro a trabajar enseguida. ¿A qué hora? ¿A las 5:30? Sí, ya me tengo que ir, sí. Bien. Bueno, no, entonces voy a dejar para el martes. ¿Está? El martes te podés conectar, ¿verdad? No, sí, no tengo problema. Ahora nomás, yo entro a trabajar enseguida. Bien, bien, bien. Wendy, Sí, ¿el martes podemos dar lesiones elementales, por favor? sí, el martes vamos a dar lesiones elementales y vamos a terminar esto. ¿Está? Dale, En perfecto. realidad, semiotecnia de cavidad bucal y palpación de cadenas ganglionares es rápido, ¿está? Así que tranqui. Yo ya les voy a mandar el apunte, ahora en bien terminamos la clase, les voy a mandar lesiones elementales para que lo tengan. Y bueno, ya les digo, no dejen que esto se vuelva bola de nieve, vayan fijando en los tiempos que tengan, ¿sí? Sé que están cursando también y que tienen que estudiar, pero bueno, que no se les junte tanto, ¿sí? Bueno, bien, los dejo entonces por hoy y nos vemos el martes y damos esos temas que faltan, ¿sí?